Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a este Ateneo Literario, Científico y Artístico de Cádiz. Es muy grato presidir esta tarde una reunión taurina. Este Ateneo evidentemente admite todas las manifestaciones culturales y la tauromaquia evidentemente es una manifestación cultural de primer nivel. Y por lo tanto, bienvenida también a esta docta casa, que no es ni la primera este año, ni espero que sea la última. Para los que vienen por primera vez, sepan que este es el segundo Ateneo más antiguo de nuestro país, después del de Madrid. Está fundado en 1858 y tiene una actividad cultural intensa. Pues prácticamente programamos todos los días, si no es la presentación de un libro, una conferencia o el ingreso de alguna persona. En definitiva, hay ciclos culturales de todo tipo. El último fue una semana que le dedicamos a la ciencia. Y también a lo largo del año pues vamos dando los diferentes premios que constituyen una seña de identidad de este Ateneo. El próximo será el día 10 de diciembre. Lo daremos en el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz. En concreto damos los gaditanos de ley, y en esos gaditanos de ley que hay una sección científica, un premio científico, un premio para la literatura, un premio para las humanidades, para los derechos humanos, para el carnaval, para el flamenco, para el deporte y también taurino. Además, esta tarde tengo el orgullo de que en la mesa tengo sentado a dos gaditanos de ley, ambos premiados en el área taurina, como son el diestro Luis Parra Jerezano, el maestro Luis Parra Jerezano y el doctor Comino. Ambos, como digo, pues fueron premios gaditanos de ley en las dos últimas ediciones. Este año se la vamos a dar, creo que merecidamente, a Octavio Chacón. En definitiva, en la mesa de hoy trata sobre la década de los 60, 1960-1970 en el toreo, una década para muchos dorada, para otros no tanto, pero que para mí, por ejemplo, pues constituye la década en la que me aficiono a los toros. Y para hablar de la misma, pues tenemos a dos diestros de primer nivel en aquellos momentos, como son don José María Montilla, que tomó la alternativa en 1962, y don Luis Parra Jerezano, que la tomó en 1964. Esta mesa ha sido posible, entre otras personas, por la idea del doctor Comino, ateneísta de esta casa, que me lo propuso ya hace tiempo, y también de nuestro querido amigo Luis Rivas, ateneísta y miembro destacado de esta casa durante muchos años. Así que cuando quieran ustedes, tanto don Luis como coordinador y como moderador y el doctor Comino como coordinador de la mesa, pues podemos comenzar y evidentemente pues tanto un torero como el otro vayan contando lo que supuso para ellos esa década de 1960 a 1970. Así que muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta tarde compartiendo con nosotros un acto como el que hoy tenemos. Así que muchas gracias. Sí, claro. Tuya es la palabra. Bien, yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Ateneo y especialmente a su presidente, el profesor Almenara, porque aceptó la idea cuando yo se la sugerí hace ya algún tiempo. La pandemia la ha retrasado, pero queríamos hacerlo desde hace ya algún tiempo. Le doy por ello las gracias, le doy las gracias a los dos participantes, a los dos diestros, a los dos toreros a los que yo en aquellos años seguía y con los cuales mantengo una gran amistad. Y ya nada más, gracias también a todos los asistentes por haber acudido, y paso la palabra a don Luis Rivas para que empiece el coloquio, la tertulia o la conferencia. Muchas gracias. Luis. Bueno, buenas noches a todos. El presidente estaba enunciando pues todas las personas que están aquí, pero entrando está un amigo ganadero importante, ¿no? Además de esto de la provincia de Cádiz, un
que han triunfado a fuerza de muchos años de trabajo, de sacrificios, y hoy mencionar a Fuenteimbro, pues creo que es algo muy importante. Ricardo Gallardo acaba de estar con nosotros y acompaño también aquí por la amistad también que le une al doctor Comino. Precisamente con Ricardo Gallardo disfrutamos el pasado día en Cazalla de la Sierra. Para mí ha sido la mejor corrida que he visto casi 70 digo algunas por televisión que lo hacía eso, pero fue una faena, una lidia y unos toros maravillosos. Yo he visto unos toros más, no los más buenos, y qué bien presentados en Cazalla. Así que como está aquí, ya lo haremos, pero no obstante, agradecerle también su presencia. Dos toreros que han actuado en Cádiz, José María Montilla, Luis Parra Frezano. Más Luis, que ha tenido casi 14 festejos, corridas de novilladas, corridas de toros y festivales también. Cuando en Cádiz le llamaban la Antesa del Monte, o incluso a Carolea, que tuvo también una época, a Luis estaba dispuesto a torear en Cádiz porque le gustaba. Y así consiguió tardes memorables. Y José María Montilla, aunque ha toreado pues un poquito en Cádiz, fueron un par de veces, pero dejó el sabor del toreo de dulce, de calidad, clásico. El toreo que se le queda a uno en el paladar. Y yo me alegro mucho, nos da muchísima alegría. Una vez, desde la fiesta que estuvo José María aquí en Cádiz también, no vino el cordobés, porque le cambiaron los toros de Carlos Núñez, la causa de Carrera, y él no vino, y vino él, torero de maravilla. Y fueron tardes que no se olvidan. Yo todavía no era muy joven, pero vi desde años 50 y tanto hasta hoy, y hasta que Dios me llame, pero pegué toros. Pero en Cádiz, al pasar por la avenida, pues no sé si lo has recordado, no iba yo en el coche, recogí el coche con yo más tarde, nos da una pena decir, ahí estaba la plaza de toros de Cádiz, tan bonita, tan hermosa, tan torera, y que fue por un capricho y una acción caciquil, que ahora no vamos a desvelar nada, no sabemos lo que pasó. Eso fue en el año 67, se acabó. El otro día me decía Curro Vázquez, dice, cabrón, me quedé sin torear, porque toreó en San Fernando Curro el día antes, o sea, 4 días antes, y puso la plaza grande. Él quería venir hasta arriba, y no era Curro Vázquez, era Manolo Vázquez, y lo llevaba al tipo. Pues ese día me llamó a los 3 o 4 años y vimos que quería ver la plaza de San Fernando. Y entonces fue cuando dijo, sí, tú estabas anunciando, pues no podía torear. Me daba una pena, y qué bonito, y qué amplia, y qué grande. Bueno, pues eso se nos queda la amargura, pero también la dulzura de los que hemos visitado. Y hoy estamos aquí para escuchar y aprender y hablar también con estos dos matadores de toros. Y también acompañado con un gran escritor también y un hombre cordobés. Para eso lleva el nombre de Córdoba, un Santiago Córdoba, que están acompañándonos también aquí entre el auditorio. Pero Luis Parra Frezano y Montilla llenaban los carteles. Con ese cartel conformaba yo y verá cómo le he dado la vuelta también a muchas corridas estos dos canestores. Pero aquí están, para que hablamos y bueno, por orden de, digamos, del lugar, ¿no? De estar en la está llamando eso, orden jerárquico. Creo que Luis tomó la alternativa, no fue antes, 64 y el maestro 62, en el 62 él y 64. 64 y 62. Julio París, exactamente, lo tomó. Bueno, pues, maestro Luis Parra, quisiera que nos hablara un poquito sobre esa época. Por esa época había grandes toreros que empujaban de novilleros y de matadores de toros. Cuidado, había aquí en esta plaza de Cádiz y del puerto y eso, tenían carteles importantísimos. Fue una época que yo creo que fue, digamos, el resucitar un torero clásico que hasta ahora, pues hasta la década de los 60, ya salvo excepciones, hubo toreros que encandecieron el torero en su forma de torear. Con un Rafael Ortega, que lo hace 2 días, hemos tenido una noche formidable recordando a todo él en el vídeo, pero eran toreros que realmente nos dejaban ese sabor y eran hombres que se entregaban de principio
jerezano. Quisiera que nos hablara un poquito qué recuerdos tiene, cómo veía el torero en la década de los 60 y a los 70 también. Y ya después contaré dos anécdotas que le va a recordar con muchísima alegría. Empiece el más antiguo, ¿no? Bueno, igual. Bueno, venga. Luis. Buenas noches. Con permiso, me gustaría usar la antigüedad en el mundo del toro. Yo creo que el maestro José María Montilla, creo que debía, por respeto, debía de hablar antes que yo, si me lo permite. Bueno, perdón. Te agradezco que me hayas dicho eso en el sentido de que el toreo hay que, no sé, es una liturgia, tenemos que defenderlo y nuestra defensa es, pues, hablar con claridad, hablar con verdad. Nosotros, yo recuerdo, bueno, en primer lugar, buenas noches, es para mí un lujo estar en Cádiz, una ciudad a la que le tengo un cariño especial porque los gaditanos, andaluces y españoles, pues tienen un sello especial, es decir, que aquí hay algo que a todos nos encanta, venirnos por aquí por Cádiz o venirnos por sus pueblos próximos y esa costa que tiene, pero es su gente, la gente de Cádiz es la que durante la historia de España han demostrado tener un sello especial. Entonces, para mí es un lujo estar en Cádiz, como he dicho, y cuando me habló Rafael Comino de venir al Ateneo me encantó, porque sé que aquí un sitio donde la cultura prevalece sobre las demás cosas, no solamente la cultura taurina ni la, por ejemplo, flamenca, que tan arraigada está aquí en Cádiz, sino que es que además aquí se celebran actos de gente de la ciencia, de gente de cualquier otra rama de la cultura, y eso lo saben a nivel nacional, que el Ateneo está haciendo una cosa importantísima por la cultura. Y mucho más que promociona la fiesta de los toros en este momento en los que estamos decaídos. Bueno, también agradecerle, como no, al presidente don José Almenara, que me haya invitado en nombre del Ateneo. Tengo que agradecerle también a don Luis Rivas, que en el trayecto cortito que hemos tenido de donde hemos dejado el coche, pues hemos hablado de toros y verdaderamente me ha emocionado cuando hemos recordado la plaza que tenéis tan bonita, aquella que se destruyó, en la que yo tuve la suerte de torear con Curro Romero y Emilio Oliva. Tengo que decir que de aquella tarde lo que más recuerdo de todo fue el gran triunfo que tuvo Emilio Oliva. Tuvo cumbre, fue una faena, segundo toro, le cortó la oreja a los dos toros, pero vamos, que estuvo sensacional. Y cómo no, decirle a mi amigo don Rafael Comino que ha sido, no sé, el ángel de la guardia mío, porque yo quería venir a Cádiz un día a hablar de toros. Yo sé algo muy poco, estoy muy... en fin, en Córdoba había algunos actos, pero que Cádiz me tenía. Entonces él me dijo, no te preocupes, que vamos a ir un día a Cádiz y vas a estar allí con nosotros, para aquella gente a la que tú quieras, esa gente que es distinta, esa gente que tiene ese sello. Dentro de que Andalucía tiene un sello, pero Cádiz tiene dos sellos, tiene una cosa especial. Ahí están sus artistas, lo han demostrado. Y también, como no, ha sido una gran alegría encontrarme con Luis Parra, un torero al que siempre he admirado, porque el toreo, bueno, pues cada uno tiene su gusto, pero este rincón necesitaba también, además de toreros que vamos a hablar de ellos, que han tenido un sello especial, pero Luis era de los toreros que toreaban muy despacito, que toreaban con mucho arte. Estoy hablando de los años 60. Y claro, que es en lo que yo estuve, que llegó a Córdoba, y cuando llegó a Córdoba, pues aquello lo conquistó él junto a Zurito y el Pireo, que eran una pareja que estaban también de moda. Bueno, pues repitieron novilladas en las que siempre actuaba Luis Parra. Luis Parra, además de eso, tiene yo diría una gran cosa, ya que es muy buena persona. Cuando los toreros se van, casi todos se olvidan, a excepciones de los más grandes, ¿no? De los que han dejado. Los más grandes para nosotros son los que tienen pellizco, vamos, en el sentido de que te acuerdas de aquella media Verónica, te acuerdas de aquella Verónica, te acuerdas de esto. Y cómo no, los toreros del valor al final son los que mandan. Los toreros del valor, los que son
tienen un respeto impresionante y también Cádiz los ha tenido. El último de ellos, Paco Ojeda, que cambió todo y dijo: a partir de ahora hay que torear en este terreno y además torear despacito y bien. Pues Luis Ramos, yo me acuerdo de él, de verlo allí en los tejados, una plaza muy antigua con mucha solera, y estuvo sensacional. Vamos, aquello fue un momento de él, de novillero y luego ya de matador de toros, que cuajó en las plazas principales, entre ellas en Madrid, donde consiguió salir por la Puerta Grande. Y bueno, entre nosotros, yo me considero amigo vuestro, y de verdad os lo digo, ¿no? Que es un encanto estar con gente del toro de Cádiz, y he visto entrar, como bien decía Luis Ramos, he visto entrar a don Ricardo Gallardo, una persona que se vino a Cádiz, pero que yo siempre que hablo de él, como tenemos poquitas cosas que decía ahora de Córdoba, a excepción de lo de Finito, que ha cuajado toros extraordinarios, pero siempre digo, bueno, es que tenemos a Ricardo Gallardo. Bueno, Ricardo Gallardo, digo, no, Ricardo Gallardo, lo que pasa es que se ha ido al sitio más torero de Dehesa, que es la provincia de Cádiz, y allí es donde está el toro bravo, y allí es donde está... Pero que yo voy a decir una cosa, pero que es de Córdoba también, es de Córdoba, es de Córdoba. Lo que pasa es que, claro, se ha venido al sitio donde tenía que estar la ganadería. Bueno, pues mis recuerdos son, principio, saltar la tapia del matadero, torear de noche, y era muy difícil, no había escuelas taurinas, y entonces era muy difícil torear, costaba el dinero, yo no lo tenía, y entonces pues había que tener suerte y que lo vieran a uno. Yo estaba estudiando en el Instituto Bachiller, y había un chaval que estaba de moda entre los becerristas, que era Pedrín Castro, y me habló de que fuera con él a un tentadero. A partir de aquel tentadero, pues empezaron a darme novilladas sin caballos en Córdoba. Yo tenía un montón de novilladas sin caballos en Córdoba, y a partir de ella empecé yo ya a ver el mundo del toreo, y cada día era más bonito y cada día me gustaba más. Tenía una falta de ambición, y es que los toreros siempre piensan en lo fundamental, en la ganadería, en la finca, en fin, y yo en eso no entraba. Yo lo veía bonito como una cosa romántica, ¿no? Pero cada vez me fui aficionando más, hasta tal punto de que ya en un momento determinado pues le dije a mi padre que quería ser torero, y que, bueno, pues tuve la suerte de que me vieran a los tentaderos y empecé a torear. A partir de entonces, bueno, pues ha sido, yo diría, una vida pues bonita, muy preciosa, una vida dedicada al mundo del toreo, sobre todo a los 7 u 8 años que tuve, y claro, era lo más bonito del mundo. Llegar a una plaza de toros, verla, y el público y el toro, y tratar por todos los medios complacer a aquel público que pagaba. Es decir, que siempre teníamos el ideal ese de que la fiesta de los toros no éramos nosotros, sino que eran todas las personas que componían la plaza. Es que si no vaya a los toros, ni hay toreros, ni hay ganadería, ni hay nada. El público es fundamental. Y entonces teníamos un respeto al público. Me enseñaron, en el mundo del toro me enseñaron a tratar bien a las personas, porque yo siempre le hablé de usted a los banderilleros, siempre al mozo de espada le tenía yo un respeto impresionante. Ellos nos enseñaron muchas cosas de urbanidad, que desgraciadamente quizá a lo mejor se vayan perdiendo algunas por circunstancias que no vienen a pelo, pero que me enseñaron mucho. El mundo del toro me enseñó a comportarme, creo yo, dentro de mis muchos defectos, al trato personal, al querer a las personas, y eso me lo enseñaron en los coches de cuadrilla, hablando de toros mientras llegábamos de un sitio a otro. Y tengo que apostar porque la fiesta de los toros no solamente es una fiesta la más española, como diría Lorca, pero que es que además de eso encierra el respeto, el cariño. Ahí tienen a los toreros que muchas veces han vuelto sin estar toreando, han vuelto por torear un festival, se han jugado la vida por cosas humanitarias, y hemos visto que los toreros siempre han estado dispuestos a dar la cara en los momentos que más faltasen. Y hablando de toreros, recuerdo, como no, a mi amigo el Coli que venía en mi cuadrilla, que era de Jerez, lo cogió un toro en Madrid, lo mató un toro en Madrid,
y vine aquí al entierro a Jerez y de verdad vi cómo ese pueblo se volcó con él, la cantidad de personal que había, porque había dejado huellas de cuando eran chavales y eso, de buena gente. Y recuerdo del coli que habíamos toreado en Gijón. Yo aquella corrida había toreado Otto, San, Gregorio y yo. Y Juanito Martínez, que era el que estaba con la empresa siempre, pues me dijo, si estás bien, José María, toreas mañana la sustitución, que era de Mondeño. Torear la sustitución, no, pero encantado. Tuve suerte aquel día, le corté las orejas a los dos toros, y ¿qué es lo que pasó? Que no confiarían en mí, la empresa, puesto que cuando nos llamó a liquidar, le dijimos por teléfono que nos quedábamos en el hotel, pero íbamos a traer el siguiente, y nos dijeron que no, que había cambiado de parecer la empresa y que no toreaba aquel día. Cuando estuve bien porque me tocaron los dos mejores toros, pero vamos, que después de cortarle las orejas, no. Y entonces, cuando nos veníamos para Córdoba, ya el Colin, pues, al no quedarse en Gijón, se quedó en Madrid porque toreaba Copano, torero de aquí de Cali, de Jerez. Me parece que era primo suyo, pariente suyo, y se quedó en Jerez, y se venía para Jerez. Y al llegar a Madrid, pues encontró una llamada de su primo que se quedara en Madrid a torear, con tanta desgracia que lo cogió ese día, que no iba a torear en Madrid, que se venía conmigo, porque toreábamos en Gijón. Quiero decir esto, que Dios nos tiene siempre destinado a un sitio. Yo pienso que Dios nos quiere tanto que nos tiene en un momento determinado, nos tiene elegirnos con Él. Para Él no existe la muerte, porque Él resucita y no tiene nada que ver con la vida suya, es la humanidad, el quererse, estar con Él, y se lo quiso llevar en aquel momento porque lo consideraba oportuno. Bueno, pues deciros que vamos a tener una charla. Yo creo que lo bonito sería charlarnos todo lo que a vosotros os guste, y algunas cosas que tengáis en cabeza de que el porqué de las cosas, si nosotros que nos traemos a la altura, porque vosotros sois buenos aficionados, y los aficionados son los que mantienen esto y los que más saben. Sin más, le voy a pasar a mi amigo Luis, al que me ha alegrado muchísimo de verlo, hace mucho tiempo que no lo veía, y decir sin coba de ninguna clase que eran de los toreros que a mí me gustaban, toreros con pellizco, toreros con arte y toreros que toreaban muy despacito. Muchas gracias, José María, por tus palabras. Bueno, estamos aquí para recordar a nuestros compañeros entre los años 60 y los años 70, ¿no? Y claro, vamos a empezar por los que toreábamos casi más, ¿no? Porque en verdad, de los que más toreábamos, era casi con todos los de Córdoba, ¿no? Empezando contigo, con el Cordobés, con Zurito, con el Pireo, con Antonio Sánchez Fuentes, con Parmeño. ¿Quién más? ¿Quién se me queda más? Que a lo mejor. Pues de aquella época, El Califa toreaba en aquel tiempo. No, el Califa fue después. No, el padre, Pacheco, el padre. Ah, el padre. No, con él. Yo no toreé con él. Tú tampoco toreaste, ¿no? No, pero que toreó él, sí, el chaval toreó, pero que yo Claro. no recuerdo, yo no toreé con él desde luego. No, yo tampoco toreé. Yo llegué allí mucho con Zurito y con el Pireo. Eso es. Entonces, si te parece, empezamos a recordar, ¿no?, a los toreros de Córdoba, ¿no? Bien, ¿no? Y luego empezaremos a recordar a los toreros de Cádiz, bueno, y los que encarten, ¿no? Empiezo yo primero a... Sí, tú. ¿Parece? Bueno, empezaré, por ejemplo, por José María, voy a empezar. José María ha sido un torero, pero un torero extraordinariamente bueno. Y cuando digo bueno, es de esos toreros que toreaban muy despacio, muy derecho, con un empaque extraordinario, y que lo veía en el portón de cuadrilla. Y cuando lo veía en el portón de cuadrilla, ya te preocupaba, nada más que verlo, ya te preocupaba, ya con el capote de paseo liado, ya estabas preocupado, ¿no? Y luego, cuando salía el toro, como toreaba con esa elegancia, toreaba con esa facilidad. O sea, que era un torero que nos encantaba a todos los toreros nos encantaban, ¿no? Claro, no nos vamos a alargar mucho y a extendernos mucho porque
podríamos estar, pues figúrate el tiempo que podríamos estar hablando de cada torero, ¿no? De José María, ya te digo, en fin, lo que he dicho, que podía estar 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando de, pero como el tiempo se nos va, y para ver si nos da tiempo a hablar casi de todo, pues voy a hablar ahora también de Zurito. Zurito fue un torero muy valiente, muy valiente, muy valiente. Yo recuerdo en Sevilla, en la presentación suya en Sevilla, que le pegaron 14 volteretas y terminaba, o sea, cada voltereta que le pegaban ya no soltaba ni la muleta. O sea, se levantaba pero con la muleta en la mano, no la soltaba. Lo normal es que te peguen una voltereta, suelta la muleta, suelta la zapatilla, hasta la castañeta suelta, ¿no? Pero no, ese es que no soltaba ya ni la muleta. O sea, que fue un torero bastante importante, toreó una cantidad de novillajes enormes. Luego llega la alternativa, ¿no? Llega la alternativa, tuvo mala suerte en la alternativa, porque la alternativa, pues, me parece que la alternativa, no José María fue cuando lo cogió el toro y le pegó el porrazo en la cabeza, ¿no? Un porrazo muy grande en la cabeza. Luego también, en otra segunda, en la segunda o tercera, también le pegaron una cornada en la barriga, ¿no? Total, que la verdad que tuvo muy mala suerte a partir de la alternativa, ¿no? Y por ejemplo, el Pireo fue un torero muy bueno también, muy bueno. Era un poquito más desigual, porque lo veía, por ejemplo, una tarde sensacional, que recuerdo 3 corridas que le televisaron. Recuerdo que 3 corridas que le televisaron. Una que creo que fue en Madrid, que cortó 2 orejas. Otra le televisan en Granada y corta 4 orejas y un rabo, creo. Y bueno, y la otra en Pamplona, que también creo que cortó 4 orejas. Sí, creo que sí, ¿no? Claro, eso es. O sea, y en fin, y así sucesivamente, ¿no? Pero ahora ya voy a dejar que hable José María del resto de los otros matadores. ¿No te parece, José María? Bueno, en aquella época en Córdoba estaba toreando Zurito, estaba el Pireo, por descontado que estaba Manuel Benítez mandando en el toreo, pero que yo recuerdo así, Sánchez Fuentes, que fue un torero que también triunfó en Madrid, también, además le tocaron la música con el Capote toreando en Sevilla, y bueno, teníamos el recuerdo de José María Martorell, que fue un figurón del torero. Oye, dice, no he olvidado. No, pero es que era de los 60, yo es que creía que era de los 60. Y Palmeño. Y ahora voy a hablar de Palmeño. Claro. Palmeño, Martorell, que era un grandioso torero, y luego, pues, como no, Palmeño fue un torero extraordinario. Un torero que su padre fue matador de toros, fue un torero que en aquella época suya funcionó el padre, y Palmeño fue un distinguido torero de la época de los 60. Yo lo recuerdo que toreamos una feria de Sevilla junto con Antonio Bienvenida. Estuvo muy bien aquel día, porque el Palmeño era un torero de corte, yo diría clásico. Era un torero clásico, que podía los toros primero, y luego tenía una cosa fundamental, que es que era un hombre valiente, que le salía de dentro, y luego con la espada extraordinaria, con la espada que lo veía con mucha claridad. Y recuerdo también tardes con Palmeño también, hablando de Palmeño, que no hace mucho que murió, hace 2 o 3 años. Sí, hace poco que murió, estaba malo, ya estaba malo. Y recuerdo que toreando con él un día en Castellón, toreábamos Miguelín, él y yo, y me dieron una cornada muy fuerte, y recuerdo de que Palmeño enseguida fue a la enfermería, y no solamente eso, sino que en vez de irse para su casa se quedó en Castellón, y estuvo allí conmigo en el sanatorio mientras me trasladaban a Madrid. Y quiero decir eso, que los toreros tienen una parte humana, que la gente hablan de asesinos, de gente como cruel, que yo no he tenido nunca perro, pero yo tenía un perro de mi hija que me lo dejó a la fuerza: papá, quédate con el perro, porque no sé qué, digo que ya no. Total, que me quedé con el perro. Pues a ver, se lo quería llevar y decía que no, ya el perro ya era mío, y yo le tuve un cariño. Quiero decir con esto que los toreros no son asesinos, ni quieran ver crueldad. Si yo tuviera crueldad, yo es que cuando toreo, si hubiera crueldad, no toreaba, entonces me quitaba y decía, Dios mío, yo cómo voy a matar a ese animal
Lo que pasa es que nosotros sentimos esa vocación por ser toreros y por encima de todo ser torero, y yo no veo al toro que le estoy haciendo daño, sino yo lo que estoy disfrutando con él, toreando. No he tenido la suerte de indultar toros, pero sí es verdad que los toreros que han tenido la suerte de indultar toros habrán disfrutado inmensamente. Igual que el ganadero que tenemos aquí con nosotros hoy, que es Fuenteimbro, yo diría que es un lugar de indulto. Allí entra uno y indulto. Últimamente, los 2 últimos indultos de la temporada han sido de Fuenteimbro, ¿no? Quiero decir con eso que los toreros disfrutan toreando y no disfrutan por molestar al toro, ni muchísimo menos. Es que él tiene desde chico que quiere ser torero, eso como una vocación como otra cualquiera. Y entonces está toreando y no se acuerda de que tiene que matarlo, sino que él lo que procura es que aquello resulte muy bien, pero nunca con el odio de matar al toro. Hay que matar, no diga usted, no. El toro es un respeto y el toro está defendiendo su vida, y ojalá y se indultaran todos los toros y fueran todos al campo. Eso sería el éxito fundamental, pero eso es imposible porque perfecto en la vida no hay nada. Y de Parmeño ya tú has hablado de Zurito y del Pireo, pero tenemos una clase excepcional. Finito viene de una dinastía extraordinaria. Su hermano Manolo ha sido el torero que más despacito te he visto yo torear con el capote, además de Almensilla, del Tito San Bernardo, de Chávez Flores, de todos esos grandes toreros. Hay que ver, Bojilla, si os acordáis, era muy alto, pero un poquito agachado, llevaba los toros tan largos y también llevaba. Es decir, que él pertenece a una dinastía de la antigüedad. El mejor picador sin duda fue el señor Manuel, que fue el creador de la dinastía de los Zuritos. Y luego tiene Manolo, que fue un torero extraordinario con el capote. Capea, que todos sabemos que ha sido un fuera de serie. Capea, habiendo mandado en el escalafón 7 temporadas, sin embargo, llevaba a Manolo como persona de máxima confianza, y muchas veces decía, de manera que no se viera gritos en la plaza, ni pegar voces, ni nada de eso, sino que aparecía por allí alguien y le decía, que dice el maestro, que lo toreara por el lado derecho. Y entonces yo empezaba a pegarle 2 o 3 lances más por el lado derecho. Y cuando ya eso, pues entonces había una comunicación con ellos y dejaba de torear por ese lado. Quiero decir con esto que Manolo de Lava ha sido un torero que no se ha hablado mucho de él, pero que con el capote ha sido como el Tito, como Chávez. Lo que pasa es que hayan tenido la suerte de ir, porque han sido geniales, han ido con las máximas figuras del toreo, con Camino, con Hostos, sobre todo con Antonio Ordóñez, que toreaba mucho en aquella época. Y por cierto, al que admirabais muchísimo, porque Jerez y la parte de Cali, este rincón era muy ordoñista. Y bueno, pues podemos pasar ya, si te parece bien, a hablar de los toreros. Vamos a... Los toreros Sí, ya... ¿quieres decir algo? ¿Te parece, por ejemplo? Bueno, Voy a hablar de Martorell, aunque Hombre, de Martorell. yo tuve la suerte de torear en Córdoba con él en un festival. No sé si te acordarías. Sí. No sé si reapareció, era la reaparición de Martorell. Y resulta que a Martorell lo apoderaba Rayito, uno que fue matador de toro de la época de Manolete, Manuel del Pozo Rayito. Manuel del Pozo en la segunda salida. Primero la apoderó Diego Martínez. Sí. Y luego, sí, Eso es. Rayito fue. Entonces, Rayito me contó lo siguiente de Martorell. Resulta que en la presentación en la México, pues bueno, aquello se llenó, pero empezó a torear Martorell, y ya en el último toro empezó con el capote, y la gente empezaron a irse, pero cuando Martorell coge la muleta, empieza a formarle un lío al toro, pero un lío al toro, y empezaron la gente a volver, y volvió otra vez a llenar la plaza de Toro México, la volvió otra vez a llenar en el último toro. Eso me lo contaba Rayito de Martorell, y yo de Martorell lo que le vi fue el festival ese que toreó ahí. Y bueno, y de Parmeño, bueno, ya tú ya has contado ya de los demás toreros, la has contado, pero de Parmeño tengo también la cosa que resulta que fue, cuando me presento en Madrid, me presenté con Parmeño, de novillero, y el otro creo que fue no sé si
Amadeo dos Santos, el portugués, el portugués. creo que fue el portugués. Y luego en la confirmación fue Gregorio Sánchez el padrino y Parmenio el testigo de mi confirmación, ¿no? Bueno, empezaremos a hablar, comprendernos, si te parece, ¿no, José María, de los toreros de Cádiz, ¿no? Pues, bueno, de los toreros de Cádiz, pues vamos a hablar, por ejemplo, Paula, ¿no? Paula. No me diría hablar de Pablo, que se me pone nervioso de punta. Sí, pero, hombre, pues yo, claro, lo conozco también, fíjate, entrenando junto allí, fíjate, lo conozco bien, que recuerdo que muchas veces entraba por la plaza para entrenar y lo había sentado allí en el estribo y nos quedábamos allí 2 horas entrenando y todavía seguía sentado. Y cuando nos íbamos decía, Rafael, tú no entrenas, y dice, espérate, ahora cuando me quedes solo. y claro, Rafael tenía sus cosas y Rafael ha sido un torero genial, porque yo creo que la base de Rafael, creo yo, José María, que era, o sea, la falta suya de fuerza en sus piernas y físicamente, que no tenía fuerza, yo creo que él le imprimía, o sea, en el capote, le imprimía una cadencia que yo creo que era por falta de fuerza, pero a la vez le ponía un ritmo, una cadencia y ralentizaba tanto el lance, que era un prodigio cada vez que le pegamos un lance ese tío, un toro, ¿no? ¿Estamos? Y bueno, también de los toreros, por ejemplo, el torero Juan Antonio Romero fue uno de los toreros de Jerez, que creo que fue el que más gente llevó a los toros. Completísimo. Eso es, Completo. en banderilla, en todo, fue un torero completísimo y un torero que llevó una cantidad de gente tremenda a los toros. Y después, por ejemplo, Paula, Juan Antonio, espérate que estoy haciendo, Copano, ¿no? También. Rafael Ortega. Bueno, sí. Estamos hablando de aquí de Jerez, ¿no? Y de Cádiz. Y de Cádiz también, claro. Pues, bueno, también el torero, Copano también fue un torero, también, hombre, que el hombre también fue un torero también bastante importante, no es para olvidarlo. Pero luego ya nos vamos aquí a este rincón y creo que hemos tenido aquí la grandeza y la virtud y la suerte de que naciera Rafael Ortega de verdad en este rincón. Es un fenómeno. Ha sido uno de los toreros más importantes que el toreo ha dado, tanto con la espada como en el capote, con la muleta, ha sido ejemplar. Y para nosotros, todos los que empezábamos, era la escuela nuestra. Ahí bebíamos nosotros de la fuente de Rafael Ortega. Ahí bebíamos de la fuente de Rafael Ortega. O sea que fue un torero genial. Y luego, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a Alcira, nos vamos a Miguelín. Miguelín ha sido un genio de esto. De verdad, yo creo que ha sido uno de los toreros tan importante aquí, que yo creo que no le hemos dado la importancia que tenía Miguel. O sea, Miguel ha sido de verdad, o sea, podía con todo. Es más, cogía un toro toreado y lo toreaba 10 veces el toro toreado. O sea, de la inteligencia que tenía y del poder que tenía, ¿no? Una fuerza enorme. O sea, que fue de verdad un verdadero fenómeno, ¿no? Y bueno, hablamos aquí de este rincón y ahora te cedo aquí la palabra para que hable también y nos metemos ya en Sevilla o ya nos subimos para arriba. Y luego le damos la palabra al Cádiz público. ha tenido, que quedará. pues, yo diría, una cuna extraordinaria desde la antigüedad. Si hablamos de Chiclanero, lo llevamos a Paquillo, han sido toreros de toreros, han sido toreros que han mandado en el toreo en sus respectivas épocas, pero estamos hablando de los años 60 y 70. En los años 60 yo creo que varios toreros de Cádiz tuvieron el sello que da esta tierra, ¿no? He empezado a ir hablando de Rafael de Paula. Yo conocí a Rafael de Paula
en un tentadero en Los Alburejos. Éramos dos chiquillos, teníamos 16 años, de la misma edad que yo soy del 40, y Paula creo que también es del 40. Y nos vimos allí en el tentadero y yo me sorprendió de ver un torero. Ese tentadero lo hizo Antonio Ordóñez de una ganadería que había comprado. Y le había pedido el favor a don Álvaro para hacer el tentadero allí. Y a mí me había invitado el Pipo, por mediación del Pipo, fui a Ordóñez, entonces a Ordóñez. Ordóñez nos dejó, a Paula y a mí nos dejó, aunque éramos de aficionados, pero nos dejó allí con él en el voladero. Y yo cuando vi a Paula torear, que yo no había oído hablar de Paula, me parece que estaba con Bernardo, puede ser. Sí, Bernardo, el suegro. Bernardo. Y aquí un pañuelo muy grande, una chaqueta, lo quiero recordar porque era como muy presumido el hombre, ¿no? Era muy buen aficionado hablando de toros. Y nos pusimos al lado de ella y nos aconsejaba y eso. Y yo cada vez que salía Paula decía, Dios mío, ¿y ahora quién arregla esto? Es decir, que tenía un sello especial, tenía una cosa que era distinta. Muchas veces, Rafael Comín y yo hablando de toros, pues llegamos a la conclusión de que con más arte no se puede torear. Y los dos al mismo tiempo decíamos, es que ya no sabemos si es Gitanillo de Triana, Curro Puya, que mató el toro, y Rafael. Y digo, bueno, es que hasta los dos son gitanos. Es decir, que eso no lo pueden hacer nada más que dos gitanos. Y ahí estuvimos charlando y al final dijimos, bueno, pues esto es que no se sabe. El toro de aquel era distinto, el toro de la Edad de Plata, de Curro Puya, era más violento. Entonces, se torea como el toro quiere. Así que el toro está seleccionado y en cada época se torea como el toro sale, en líneas generales. Entonces, los ganaderos han ido haciendo un toro en el que hemos podido, a partir de Manolete, hemos llegado a la conclusión de que al aficionado lo que le gusta es ver a los toros quedarse muy quietos y en ese terreno pegar 7 u 8 y ligar los toros, que antes no se hacía. Bueno, pues Curro Puya ligaba con el capote, también llegó a ligar del monte, pero llegamos también a la conclusión que lo que nosotros hemos visto es de lo que tenemos que hablar, que Paula torea mejor que nadie con el capote, eso está clarísimo. Y es que tenía un sello especial, bueno, pues allí ya me deslumbró en eso. Luego toreamos juntos en Córdoba, con el Limeño, que Limeño fue mi padrino de confirmación de alternativa, y yo de Rafael los recuerdos que tengo es de que ahora mismo estamos hablando de toros, me estoy acordando de muchos toreros, cada uno en su estilo, pero dentro de una cosa, cuando hablo de Rafael de Paula, yo me vaya a perdonar, pero es que toreando en sus tardes de gloria es muy difícil igual a Rafael, ¿no? Quizá a lo mejor ayudado por esa no técnica, que hablan de técnica, que si la técnica, esa falta de técnica ha hecho abandonarse de una manera que no se han abandonado los demás, porque al no tener técnica se ha abandonado más puro que los demás. Entonces, cuando Rafael acoja un toro o va a torear bien con el capote, bueno, ahora estoy viendo de Rafael de Palo viendo con el capote y las medias que pegaba y el arte, y que estaba farto de facultades. Pero es verdad que hasta con las pocas facultades salía airoso y andando. Esa es que la torería se nace con ella. De Paula nos podrá pasar a mi padrino de confirmación, el Limeño, ha sido un torero que se ha destacado por las corridas duras y ha toreado también muy bien cuando el toro ha salido para poder hacer el toreo que nos gusta a los aficionados. Pero hablando ahora del gusto de los aficionados, ¿quién ha sido mejor? ¿Joselito o Guerrita? ¿O Guerrita? ¿Y quién podemos poner a esa altura? Pues podríamos poner a Lagartijo el Viejo, por ejemplo, o a Paquiro. ¿Quién ha sido el mejor? No se sabe. Cada toro en su época tiene una forma de torear y cada uno tiene sus sentimientos y no es peor afición. Si se discute de esos dos o tres, porque son todos buenos aficionados, porque todos hablan de lo mismo, de los mejores. Bueno, pues ¿quién ha sido el mejor torero de la historia? Hay uno que se le puede, para mí, perdonad que yo toreo poco, en el sentido de que no puedo hablar como puede hablar otra figura del toreo que haya toreado 1500 corridas de toros, que son los que saben, porque se han puesto delante de 1500, que son 3000 toros. Pero, ¿quién ha sido el mejor torero? Yo puedo decir que eso es imposible,
pero el mejor torero de un escalafón, de una manera de ver los toros, ha sido Paco Ruiz Miguel. Me vaya a decir, si estoy hablando muy bien de Paula, ¿cómo te habla ahora de Ruiz Miguel si el que más te ha gustado ha sido Paula? Paula, con el toro que le iba, no había quien lo mejorara en aquellos momentos de máxima inspiración. Pero ¿quién ha sido el mejor torero? Ruiz Miguel. ¿Y por qué Ruiz Miguel tiene más arte? No. ¿Se ha rimado más que Jesulín en su mejor momento? ¿O se ha rimado más que Chamaco? ¿O se ha rimado más que el Litri? Pues no, se habrá rimado igual. Entonces, ¿qué es lo que tiene Ruiz Miguel? Pues Ruiz Miguel lo que tiene es que se ha puesto delante de una serie de corridas que no han querido las figuras torear. Por eso Ruiz Miguel, cuando se habla de las corridas de Pablo Romero, que las mataba Antonio Ordóñez, varias, pero hacía el gesto de matarlas. Miura, Ordóñez se mataba también. Es que para ser figura del toreo hay que matar las corridas, todas las clases de corridas. A mí me contaba Pepe Luis que para torear y ser figura del toreo había que empezar en Castellón, como empezaban Pepe Luis Vázquez y Manolete, matando todos los hierros. Hombre, mataba mucho Galache, y mataba mucho de Covaleda, y mataba mucho de Antonio Pérez, y mataba mucho de Juan Pedro Domés, que ha sido un genio en la selección de la ganadería, pero había que matar también ganadería. Entonces, Ruiz Miguel, si vemos el historial de Ruiz Miguel, yo digo, el mejor de todos. En el toro que ha matado a Ruiz Miguel no hay ninguno, porque 100 corridas de toros no tiene nadie de Miura. Manolete Toro, la feria se anunciaba casi siempre con la de Miura en Sevilla, pero toreaba 3 o 4. Era que Ruiz Miguel ha matado 100 y pico. Ha matado 90, 80 de Victorino. Ha matado, pues de Musteira ha matado un montón de corridas. Ha matado un montón de albacerradas. Y usted, ese torero es el mejor en su forma de conseguir el torero. Es el único torero por el que yo siempre digo que ha sido el mejor torero en una clase destinada a torear el toro que nadie, las figuras querían en aquellos años 60, ni 70, por eso Ruiz Miguel para mí ha sido el mejor. Se puede hablar de toreros, de Ordóñez o Camino, todo lo que ustedes quieran, pero lo que sí se puede hablar es de que lo que ha hecho Ruiz Miguel con el toro, en esa clase de toros, y el que tiene el récord de todo es Ruiz Miguel. Por lo tanto, sin equivocar a nadie, hay que decir que Ruiz Miguel, en el toro de aquella época en la que no querían la figura, fue la máxima figura del torero. Porque si no es por Ruiz Miguel, pues no hubiéramos visto esas corridas de toros. Que tenemos que seguir manteniéndolas, porque el toro es emoción. Todo lo que le falte al toro es emoción. Yo hablo mucho con un ganadero que está ahí con nosotros, que es Ricardo Gallardo. Bueno, pues don Ricardo siempre habla de que la fiesta se viene abajo como una emoción. El toro tiene que tener emoción. Bueno, pues en aquella época yo creo que el que de verdad se arrimó, el que de verdad toreó y el que de verdad mataba a los toros cuando le pasaban 2 cuartas por encima de él, ha sido Ruiz Miguel. Seguimos hablando de... Bueno, te damos la palabra, Luis, y luego damos la palabra al público. Bueno, Luis, sí, perfecto, Luis. Bueno, después del final con que he tenido esta noche, por no cederle la palabra al maestro, al palabra jerárquico, pido perdón, es la primera vez que ocurre. Pero no puedo tampoco olvidar que los dos, tanto el maestro José María Botella como el maestro Ricardo Cano, tienen una clarividencia y una memoria fabulosa. Hoy nos hemos analizado escuchando, sobre todo José María, Luis, cómo conocen a sus compañeros, pero no hay que olvidar que ya en los albores de ya camino de los 80, pero antes, dentro de los 70, aquí surgió un torero que se llamaba Francisco de la Paquete, que estaba ya de novillero. Y luego tampoco puedo olvidar antes a 2 toreros chiclaneros, Emilio Oliva y Adolfo Ávila el Paquiro, que también han toreado Miura, que también han toreado, bueno, corridas duras. Los dos se nos han muerto en un par de años. Es una pena porque con la amistad, y aquí Ricardo tenía muchísima amistad con Adolfo y sabe bien quién era Adolfo Ávila el Paquiro. Yo quiero recordar estos 2 matadores que la verdad fueron, a mí me llenaron mucho y los vi en aquella época. Y torearon mucho, como el Jerezano y como José María Montilla, como lo han recordado. Bueno, y yo la verdad, pues de esa
de esta noche tan maravillosa que nos están dedicando estos dos maestros, no tampoco quería olvidar también que aparte de que estos toreros se entregaron siempre, pero la gente aquí en Cádiz tenía un sabor muy especial. Fíjate como aquí en Cádiz, Paquirri inició su toreo aquí en Cádiz, inició de festivales y luego siguió, pero nacieron aquí. Y Luis Miguel es otro que también se tiró de espontáneo. Y también tampoco olvidar porque a Jerezano, que ha toreado aquí 14 tardes, lo dije al principio, Luis Parra Jerezano toreó aquí una novillada en el año 61 con Curro Montenegro. Ya estaba ya camino, porque para eso Paco Ortega, que fue mozo de espada de Rafael Ortega, pues se hizo apoderado a Luis, después apoderaría a Paquirri, pero decíamos que en aquel tiempo ya, bueno, mozo de espada que fue y se hizo apoderado de Luis Parra Jerezano. Después, cuando pasó Antonio Ordóñez, sabe mejor que nadie lo puede explicar lo que ocurrió. Prefiero por el traspaso de cuando lo apoderó Ordóñez. Sería un error, lo que fuera, pero él se inició con Paco Ortega. Y Paco Ortega se dio una novilla aquí, no recuerdo porque fue en el año 61. Toreaba Luis Parra Jerezano, Chano Rodríguez, que le pegó un cornalón, y Curro Montenegro. Y por delante Amina Asis, que también ha muerto hace poco. Amina Asis era una rejonadora que estuvo en la finca de don Juan Belmonte, allí en Bengamanquillo, ¿no? En la finca que tiene allí cerca de Utrera. Sí, y vino a torear aquí en Cádiz, porque entonces le llevaba calorea a la plaza. Tenía un compromiso de Juan Belmonte de allí, una mujer guapísima. Por cierto, que tiene mucho parecido con la chica esta francesa que estaba toreando en la Vicens, Leo Vicens, que parece mucho. Y ese día se otorgaba un capote verde y oro, precioso, al triunfador. Y Paco Ortega se lo pidió a Rafael Ortega, a su primo. Mira, Rafael, déjame el capote, vamos a ponerlo que es el que se va a entregar al triunfador a la tarde. No te preocupes porque Luis está en un momento extraordinario, Luis va a triunfar, y Luis va, pero ocurrió que el hombre propone y el toro dispone. ¿Y qué pasó? Que cortó la oreja y eso Curro Montenegro. Como te digo, Curro Montenegro, que es un buen amigo, un buen torero, y que vive en Alcalá de los Azules. Curro Montenegro no se ha ido de la plaza hasta que no le entregan el capote. Juanito Belmonte, hombre, por Dios, no hagas eso, algo hace así. Porque ese capote se lo habían prestado Rafael Ortega, su primo, porque le había dicho, se lo va a llevar Luis Parra Jerezano, que está en un momento extraordinario, y lo va a entregar. Y dijo que no. ¿Qué pasó? Que tuvieron que el aquí no me vuelvo, de entregar el capote, y Rafael Ortega se quedó sin el capote, que sería, Luis no pudo cortar orejas, por circunstancias de, no sé, lo dirá mejor, lo que pasó. Y se fue. Ya se fue. Y entonces, algunas veces que hemos coincidido, yo organizé un acto en Alcalá, que era una cena maravillosa, que era Rafael Ortega, Miguel Oliva y Curro Montenegro. Rafael Ortega apareció allí con su capa castellana. Era un señor de la plaza y un señor como bien, que al hablado el maestro José Montilla, que los dos, tanto Luis como Montilla, nos ha deleitado, ya se decían, pensando en lo que fueron. Y ese día, pues le preguntó delante mía, ¿y el capote? Y dije, pero lo tengo guardado yo. El capote es mío, lo he ganado yo, y ya está. Y no se iba, esa fue la anécdota. Luis Parra Jerezano aquí tenía hasta gente que le seguía. Los festivales que se organizaban, él no cobraba ni un duro. Y además, Luis se casó en Cádiz. Luis es un torero de Jerez, pero gaditano. Lo que se ha dicho de Pablo me parece que estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Yo no sé a quién ustedes me lo vayan a equivocar. Nada. Bueno, le damos la palabra a Luis Parra para que cierre y al doctor Comino por si quiere hacer alguna puntualización y luego al público porque me imagino que estáis deseando de preguntarle algo sobre esa década de los 60 a los 70. Claro, es que estamos hablando. Claro, yo voy a pedir un poco de disculpas porque resulta de que se me ha ido el limeño, se me ha ido el Oliva, se me ha ido el Paquiro, claro, el Puri,
el Puri también de los toreros. Hombre, ese cordobeses. faltaba. Yo no he coincidido. Claro, ¿Qué memoria tiene? se nos ha ido también. Mondeño. Y luego Mondeño, bueno, Paco Camino, Curro Romero, Ordóñez, pero claro, es que ya empezó a hablar, si empiezas a hablar ya, por ejemplo, de Paco Camino, imagínate ya, es que se te va 3 horas, 4 horas. Yo creo que Paco, referente, por ejemplo, a la inteligencia de los toreros, creo que Paco, Miguelín fue inteligentísimo, pero es que Paco ya lo bordaba. Cuando a todo el mundo nos llegaba el agua aquí, a Paco le llegaba el agua al ombligo, porque tenía una capacidad delante del toro y además es que como lo veía, de la forma que lo veía, con la soltura que andaba, le importaba un comino todo. Más sabio de todo. Fue un torero totalmente sensacional y un torero que a Ordóñez lo traía por la calle a la amargura, siendo Ordóñez lo que fue Ordóñez en el toreo, porque, hombre, para mí, desde luego, para mí Ordóñez ha sido mi ídolo, como torero, Ordóñez como torero. ¿Estamos? Y bueno, y Mondeño ha sido, yo creo que Mondeño ha sido un hombre con una personalidad tan fuerte, o sea que ya tú lo veías hacer pasillo en la plaza y lo veías con ese aparato puesto en la pierna, que yo no sé, no, Rafael, tú como médico, yo no sé por qué llevaba ese aparato puesto ahí, de verdad, pero que yo lo veía con ese aparato y ese hombre tan quieto, y en particular esas manoletinas que pegaba, que yo recuerdo que tú también las pegabas, esas manoletinas, pero tú tenías una cosa que era distinta a Juan, que tú se la pegabas ahí, pero luego el toro se volvía y volvía a dársela a donde mismo, ahí mismo, no te volvía. O sea, que le pegaba la manoletina, esta para acá, pero luego, en el regreso, José María le daba también la manoletina, pero por este lado, que no se volvía como normalmente nos volvíamos la mayoría de los toreros. Él no. Sí, de verdad. Eso es. Y bueno, y claro, estamos hablando de los años 60, nos hemos ido un poquito más lejos, porque claro, es que la historia del toreo es tan larga, que es imposible, se nos va el tiempo, y no podemos. Y ya te digo, de Limeño también bueno, tú has hablado de Pepe, que Pepe también fue un grandioso torero, un torero poderoso, un torero que no tuvo la suerte que debía de haber tenido, que los despachos le hicieron mucho daño a Pepe, porque no se puede, por ejemplo, salir 4 tardes por la Puerta del Príncipe y no torear lo que Pepe debía de haber toreado, y además esos pedazos de corrida de toro de Miura, muy duro. Y el hombre, recuerdo que antes de morir, que me hicieron a mí una cosa ahí, un nieto mío hizo una cosa ahí, y habló él, y lo decía. Él lo decía conmigo, referente a los despachos, pero es que resulta que a él le había pasado en sus carnes eso, ¿no? Había pasado en sus carnes eso. Y la verdad que en fin, es que podríamos estar aquí hablando de todo. Y Emilio Oliva, Emilio Oliva es que Emilio Oliva se entregaba hasta en los tentaderos. Voy a contar una cosa rápida, recuerdo que estábamos en lo de Jerónimo García Romero, y Jerónimo García Romero echaba las vacas muy grandes, pero grande, ultrera, con 2 pedazos de pitones, 2 pedazos de pitones. Y claro, estaba Emilio y yo. Total, salió una vaca y Emilio ahí, se dejaba matar, pero que se dejaba matar. Yo, por ejemplo, a lo mejor salió una vaca muy complicada, pues hacía así, ¿no? La ponía al caballo, esto, lo otro, yo veía que me pegaba unas coladas, esto, lo otro, pues digo, bueno, vengo un aficionado, pero él no. Pero él, con Emilio, bien Emilio, cada vez, muy bien Emilio. Y venga Emilio. Sí, me está escuchando el pobre de arriba, la vez, le estoy diciendo la verdad. Y entonces una de las veces de que coincidimos en el tentadero, le digo, Emilio, no estás echando a pelear. Pero digo, pero ahora en la próxima vaca,
ahora me voy a dejar matar, me voy a hacer cuenta que estoy en Madrid. Y desde que salió la vaca, me di a pegarle lanza a la vaca y la muleta, total, y ahí me dejé. Y ya empezó él. Bien, Luis, ¿no? Bien, bien, muy bien, Luis. Bien, bien, ya, bien, muy bien, muy bien. Y ya, cuando termina aquello, me voy allí para donde estaba él apuntando y eso. Digo, ¿qué, varón? ¿Qué? ¿Cómo va a aparecer la vaca? La vaca, vaya cumbre de la vaca, no vea. Y maravillosa, de verdad. ¿Cómo has estado con la vaca? Y le digo, y esta con 350 kilos en Madrid y un día de viento, ¿quién se pone adelante? ¿Quién se va por adelante? Digo, joder, ¿por no te has puesto tú? Le digo, sí, pero en la vaca, ¿no? Oh, qué grande. Pero que así sucesivamente, y ya le veo Si tiene algo que no tenemos tiempo. Claro, la década de los 60 es muy amplia, ¿no? Claro, no. Bueno, yo me ha dicho para hacer alguna puntualización. Ahí está. Como ha preguntado el maestro jerezano de que por qué llevaba Mondeño el aparato aquel, yo lo sé porque se lo oía a él decir una tarde que vinieron a Algeciras Diego Puerta, Paco Camino y Mondeño a hablar antes de la feria en las conferencias que organizaban. Por cierto, antes se lo recordaba a Luis porque dejamos el coche en un aparcamiento, Luis y yo, y el aparcamiento cerraba a las 10 y terminamos a las 11 y cuando llegamos el aparcamiento estaba cerrado y tuvimos que forzar la barra para poder coger el coche y venir. Entonces él dijo que llevaba el aparato porque estando de novillero, pero toreando muchísimo, cuando estaba toreando mucho de novillero, tuvo un esguince en el tobillo muy fuerte y el médico le dijo que aquello para curárselo tenía que parar. Después, claro, un esguince o un futbolista con un esguince fuerte, saben que está mucho tiempo así. Y entonces le dijo el médico, tienes que parar de torear. Y yo que voy a parar de torear, que dejo de estar en los carteles y se olvidan de mí. Cuando vuelva se han olvidado de mí. Y dice, bueno, pues te voy a poner este aparato, le vamos a poner un aparato y ya se... Y el esguince nunca se curó bien y llevaba ese aparato puesto por eso. Esa es la primera puntualización. La segunda puntualización era que he visto ahora, no lo había visto antes de entrar, a mi amigo o casi hermano, don Ricardo Gallardo, que sé que ha tenido que hacer encaje de bolillo para poder estar aquí esta tarde con nosotros y sin embargo ha tenido que ajustar su agenda mucho y está aquí. Y luego, en vez de puntualización, yo voy a hacer una pregunta a cada uno de los maestros para terminar, y es que me diga cada uno de ellos su cartel ideal de los años 60. ¿Cuál sería el cartel que él haría ideal con los tres toreros y la ganadería poniéndonos en los años 60? Empieza José María. Difícil. Muy difícil, puesto que había 7 o 8 toreros a jugar mejor, ¿no? Entonces, complicar la cosa. Lo que sí es verdad una cosa, que nos guste más a uno y otro no. El que mandó en los años 60 se llama Manuel Benítez del Cordobés. ¿Por qué mandó Manuel Benítez del Cordobés? Porque atrajo una afluencia de público jamás conocida. Es decir, que él trajo a la plaza un montón de gente con la historia del Pipo, que si la regalaba mantas, que si regalaba, hacía obras de caridad, que eran verdad, pero la mente del Pipo funcionó estupendamente. Pero también el Pipo llevó a muchos toreros, entre ellos me llevó a mí. Entonces, ¿quién dio el resultado de figura de época? Pues Manuel Benítez. Es decir, que Manuel Benítez, cuando él se fueron muchos aficionados con él. Pero lo que sí es verdad, que los ganaderos, y ahí está don Ricardo, que puede saber, porque se dedica al toro bravo, es que en aquella época ganaron más dinero que nunca los ganaderos. Los toreros ganaron más dinero que nunca. Es decir, que yo al cordobés le voy a poner en ese cartel, porque hablar del toreo y no hablar de la persona que mandó en el toreo, pues entonces sería raro, ¿no? Sería raro, porque si mandó durante 9 años hasta que llegó Paquirri y dijo, no, el trono es para mí. Y por ley de vida, Benítez no tuvo más remedio. Lo mismo que ocurrió Ordóñez con Luis Miguel. A Luis Miguel no lo hubiera quitado Ordóñez en el verano sangriento
cuando Hemingway divulgó la fiesta con una fuerza tremenda por ser premio Nobel, no. Ordóñez le pudo a Luis Miguel porque Luis Miguel venía de vuelta, porque Luis Miguel en el año 40, en el que matan a Manolete, pues Luis Miguel torea dos años se queda ya el líder del escalafón, entre ellos uno el año 48, que toreó 100 corridas de toros y perdió 40 por 2 cornadas gravísimas. Quiero decir con eso de que, oye, pues esto es muy complicado, esto, vamos a si no, es que es tan bonito hablar de toros, estamos aquí, y me gustaría hablar con vosotros de toros y eso, que yo pondría el cordobés porque sin duda alguna es el que mandó en el toreo. Entonces, estamos hablando de los 60, primero, el que mandó en el toreo, que fue ¿quién creo yo que, pues, cada uno tiene su opinión, pero yo indiscutiblemente, ahí ya no paso, Paquirri lo mata al toro, vamos a dejarlo ahí, que ha sido máxima figura del toreo. En el año 60 tuvieron a 4 figuras del toreo que nunca habían aparecido en ninguna época, que fue Luis Miguel Dominguín, que había marcado una época desde el año 47 al año 59, que Ordóñez le roba el trono. Está Antonio Ordóñez con Luis Miguel Dominguín en el año. También está Paquirri y el cordobés. Es decir, que son los. Jamás en ninguna época del toreo ha habido 4 figuras de época. Y eso ocurrió en los años 60. Luis Miguel lo tenemos que trasladar a los años 50, a Ordóñez también casi todo a los años 50, pero que están también presentes en el año 60. Eso no había ocurrido nunca en el toreo. Cartel, Ordóñez, Camino y el cordobés. Muy bien, buen cartel. Muy bien, muy bien. Luis, ¿el tuyo? Hombre, pues mío, comprende, pues Camino, Ordóñez y Paula. Yo he dicho antes que mejor que torear, si torean Pablo no torea nadie. Pero estamos hablando del mejor cartel de la época aquella. Ah, el No, mejor cartel de aquella no, época. no el mejor cartel, el cartel ideal. Ah, bueno, ya. Para vosotros. Para vosotros. Para vosotros. Para vosotros, el cartel Ya, ideal. por ejemplo, Ordóñez, Camino y Paula, claro, por supuesto. Un lance de Ordóñez acaba un lance. Hombre, de Ordóñez, No, fíjate, digo, pero fíjate a mí, que yo hablo de Ordóñez, fíjate, como hablo de Ordóñez, pero José María, yo hablo de Ordóñez como torero siempre. Yo no hablo de Ordóñez como persona. No, si ya. Porque, claro, no voy a sacar. Es que has dicho Paula. los Es trapos que un sucios. lance de Paula vale la historia del torero. Pero es que lo de Paula José María es que es una incógnita cuando hace el paseillo, porque no se sabe qué pasaba. Y claro, eso es bueno en los toreros, que se haga el paseillo y que no se sepa qué va a pasar. Claro. Es una incógnita. Pero es que tú ves hoy a cualquier torero y dices, no, yo sé este es lo que va a hacer, lo que no va a hacer. Esto. Efectivamente. Es una incógnita. De hecho, sí. Claro, Ordóñez también sabíamos lo que había, pero claro, es que Ordóñez, con la calidad de Ordóñez y lo que tenía en las tripas cuando lo echaba en la plaza, imagínate, pero es que Camino era el león de la Golden Magic. Es que Camino no se dejaba ganar la pelea por nadie, José María, tú te acuerdas, de verdad, que no se dejaba ganar. Me ha dicho don Rafael Camino de que lo que a mí lo que me gusta, he dicho siempre que Benítez ha sido un torero muy particular, un torero que mandó en el toreo por méritos propios, porque todas las tardes se jugaba la vida y los públicos iban a verlo y veían lo que querían ver, que era ese Benítez enrabietado y ese Benítez que no dejó cuartar a nadie. Ahora, si estamos hablando de calidad, pues yo lo tenía en mente, digo, el cartel más importante de aquella época eran las 3 figuras del torero. Ahora bien, ¿qué hubiese sido el cartel ideal del torero? Oye, pues indiscutiblemente Paula me gusta más. Yo respeto a Romero, pero Paula es más puro. Paula tiene una cosa que es gitana, y los gitanos tienen algo. A mí me encantan los gitanos, pero los gitanos tienen una cosa que es la que yo he discutido muchas veces, en plan pacífico y de buena manera, con Rafael Comino. Y es que también Curro Puya tenía una cosa que te vuelve loco, que ves una fotografía de hace ya un montón de 100 años, y dices, coño, que no se puede torear mejor. Es que no es torear bien. Torear bien, sí, hay muchos toreros que torean bien. Ahora, torear con ese pellizco, de arte también ha habido mucho. Menos, pero mucho. Pero con el pellizco de Paula, son los elegidos. Además, eso es muy difícil.
dicho cartel que me dijerais los toreros y la ganadería. Y ahora voy a añadir más, decidme la ganadería de los años 60 y con qué ganadería de hoy los pondríais. ¿Yo o tú? Bueno, hombre, hoy yo la pondría precisamente el ganadero aquí. El ganadero aquí, don Ricardo Gallardo. Y además sabe que yo soy así, claro, vea que no. Si no fuera, digo que no. Pero hoy pondría, comprende, la ganadería, hoy, la de Ricardo Gallardo. Hombre, y si nos vamos, por ejemplo, a los años 60, pues bueno, en los años 60 había allí 3 o 4 o 5 ganaderías, que había una que era la de Urquijo, estaba la de Bohorque, estaba Juan Pedro, también Torre Estrella también, pero en fin, había 3 o 4 o 5 ganaderías que eran ganaderías buenas de postín, ¿no? Carlos Núñez, bueno, también, claro, Carlos Núñez, pues fíjate, Carlos Núñez era, los toreros se la rifaban, Ordóñez era súper ferido, esa ganadería era Ordóñez, imagínate. ¿Y José María?